Hoy platicaremos que el disque flamante periodista del canal de las estrellas, Carlos Loret de Mola, busca dividir a Morena. Tan es así que ha señalado que Ricardo Monreal es un aprovechado que quieren deshacerse de él. Sin embargo, platicarles que Ricardo Monreal no se quedó con las ganas de ir a su programa y decirle en su carota que tenía argumentos falsos y fantasiosos. ¿Cuál fue la cara que puso Loret de Mola? ¿Cuáles fueron las verdades que aclaró Ricardo Monreal? ¿Qué cosas hay de cierto dentro de todo esto? Veremos las reacciones de la gente y por supuesto nuestra espinosa conclusión en este programa. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Loret de Mola busca dividir a Morena, pero Ricardo Monreal le contestó de la siguiente manera. ¿Listos? ¡Comenzamos! Todo indica que Carlos Loret de Mola sigue encorajinado, peor que fiera panzona, echando espuma por la boca, después de todas las declaraciones que ha hecho López Obrador respecto a las mentiras del propio Loret. No olvidemos, por ejemplo, cuando AMLO dijo que Loret mentía cada vez que respiraba. Hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran. Esa vez parece ser que todavía no se le olvida a Loret y anda súper ardilla. Tan es así que el día de ayer publicó en una de sus columnas en El Universal varios argumentos que podrían interpretarse que busca dividir a Morena. Y ojo, estos argumentos fueron desmentidos el día de hoy por el propio Ricardo Monreal en la carota de Loret de Mola. Pero antes de ver la respuesta de Monreal, veamos qué mentiras publicó Loret de Mola. Morena analiza cómo sacudirse a Monreal. En el partido del presidente electo, López Obrador, están realizando consultas legales y a sus estatutos para definir qué hacer con el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Fuentes de primer nivel, vean cómo empieza, y ahí asegurando que tiene unos super contactazos. No, hombre, les digo, fuentes de primer nivel me aseguran que el controversial Monreal sí se fue por la libre, que no está jugando al policía bueno y al policía malo en una confrontación arreglada con López Obrador en el asunto de las comisiones bancarias para asustar a los empresarios, sino que la iniciativa de ley para cancelar varias de ellas fue una ocurrencia que no consultó con nadie, ni siquiera apareció en la agenda legislativa que presentaron los de Morena. Tampoco fue un tema en ninguno de los 3 encuentros que han tenido los legisladores morenistas con el presidente electo López Obrador, y el asunto tuvo consecuencias. Ojo con lo hasta aquí presentado, podemos ver por una parte cómo así Loret de Mola, para hacerse el interesante, el hacerse el gran periodista, habla de estas revelaciones, de estas fuentes de primerísimo nivel, ¿no? De pronto, yo pienso que eso, un periodista cuando tiene importantes fuentes no las dice, simplemente saca la información, porque ahí ya pone entredicho, o es más como que esa fantochería, se ve hasta ridículo que esté presumiendo. Pero bueno, independientemente de eso, en esta columna, en este párrafo inicial, Loret de Mola parte de que no es cierto esa interpretación de que Monreal estaba jugando al policía bueno y que en este caso estaba intentando ir contra Morena y que ellos eran el policía malo, o en específico López Obrador, cuando López Obrador se opuso a esta iniciativa, la de poner las comisiones o hacerles una reducción o eliminar las comisiones bancarias. Por lo tanto, dice Loret de Mola, no es cierto, él incluso se fue por la libre, brincándose al propio Morena, a los líderes, al partido, y dice que todo este protagonismo de Monreal ha tenido algunas consecuencias. Veamos qué consecuencias señala el flamante Loret de Mola. La primera fue económica, se desplomó la bolsa y se disparó el dólar, pero lo peor fue que los mercados e inversionistas no creyeron al futuro secretario de Hacienda Carlos Ursúa ni al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando salieron de emergencia a tratar de contener la debacle con el discurso de que no iba a suceder. La contuvieron, pero solo poquito, pues el tiznadazo central ya estaba dado. Esta parte presentada por Loret de Mola fue desmentida por el propio Ricardo Monreal y señala que él tiene interpretaciones de que no fue directamente la iniciativa sobre la reducción de las comisiones, que desde ese día la bolsa ya registraba pérdidas. Pero bueno, fuera de eso, recordemos el discurso de López Obrador cuando salió a calmar los mercados y que se comprometió que durante los 3 primeros años él no presentaría ninguna propuesta de ley para modificar el sistema fiscal o financiero. Yo en la campaña aclaré de que no íbamos a hacer ninguna reforma en la primera parte del gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación en los bancos. Lo acabo de decir
A lo mejor te estarás preguntando, achis, los mariachis que usan chanclas y guaraches, pero ¿dónde están las peores mentiras de Loret de Mola? Ahora sí vamos a verlas. La segunda consecuencia fue la reacción de Monreal ante el evidente jalón de orejas que le dieron a López Obrador, Ursúa y hasta la dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolevsky, lejos de recapacitar, se declaró en contra. Incluso varios de los integrantes de la bancada de Morena en el Senado contaron que Monreal les dijo que Ursúa y Jade Kol andaban defendiendo a los ricos, eran gente, dinero y cosas así. Esa parte sin duda es una de las partes más fantasiosas, en donde propiamente se debe valer decir, oye, algunos integrantes del Senado me dijeron que Ricardo Monreal les dijo que no, pues que Ursúa defendía esta propuesta porque él representa a los ricos. De igual manera, Jade Kolpolevsky, ellos son representantes de los grandes intereses, son malos, feos, y me sacaron la lengua. Algo así pareciera todo este discurso, este argumento de Loret de Mola. Pero bueno, la cosa ahí no paró. Vamos a ver un poquillo más. El tema de qué hacer con Monreal se ha vuelto una de las prioridades en el partido. El problema es que los estatutos de Morena no son claros sobre los coordinadores de las bancadas legislativas. Escucharon bien, es una de las prioridades dentro de Morena. No es el tema de seguridad, no es el tema de la consulta. Una de las prioridades es cómo deshacerse de Ricardo Monreal, un cargo que termina siendo un acuerdo político y que pues estos acuerdos políticos se pueden con voluntad hacer tan rápidos como se quieran o tan lentos como se quieran. Entonces con eso se está volando la barda muy cañonamente Loret de Mola. Y si creían que las cosas no se podían poner peor, veamos lo siguiente. Según me informan estas fuentes muy bien enteradas, ya se realizaron consultas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir una vía legal para que se pueda remover a Monreal. Ojo, ya incluso están consultando al Tribunal Electoral porque en propio Morena no saben qué hacer. Incluso dice Loret de Mola que la elección de Monreal como coordinador fue amañada y hace una diferencia que mientras Mario Delgado arrasó con una elección interna en su bancada, Monreal habría presionado a los senadores morenistas para que firmaran ante notario. Y para rematar su flamante columna, Loret de Mola se despide diciendo: esto, aclaro, es lo que está sucediendo dentro de Morena frente a los desplantes del coordinador de sus senadores. Falta ver qué es lo que está haciendo Ricardo Monreal para defenderse y atrincherarse y saber qué tan popular es realmente al interior de la bancada frente a un posible ajuste instruido desde el partido, porque una cosa es la diferencia entre el partido y la bancada y otra si interviene directamente el presidente electo. Lo curioso e irónico de todo esto es que más tardó Loret de Mola en escribir su columnilla esa en el Universal cuando fue Ricardo Monreal a darle un tremendo toma la cachetón con remolineada incluida. Pues le dijo que tenía unos argumentos fantasiosos y falsos y fijó cuál era la verdadera postura dentro de todo esto. ¿Qué dijo Monreal? Veamos por ejemplo el día de hoy, aunque no les puedo reproducir el video por los mismos temas de copyright, pero ustedes lo pueden consultar. Monreal dice que abandonaría coordinación en el Senado si lo pide López Obrador. En la entrevista de 18 minutos podemos destacar varios momentos. Por una parte, en esta entrevista, Monreal dijo que había mucha cohesión dentro del grupo de senadores, que constantemente se estaban reuniendo martes y jueves y que había mucha unidad. También dejó entrever que sí había algunas diferencias con el partido, muy probablemente con Jade Kolpolevsky, aunque no lo dijo literalmente que fuera muy probablemente con Jade Kolpolevsky, pero se puede intuir que eso quería decir. Por otra parte, también señaló que todo este merequetengue de la bolsa de valores, en donde se le achacó a su iniciativa de bajar las comisiones, que había derrumbado la bolsa y el dólar, dice, oye, pues a las 9 de la mañana ya había una caída del dólar y de la bolsa y nosotros la presentamos a la 1 de la tarde, entonces no fue el único factor. De igual forma dijo que no se estaba jugando tanto al policía bueno o al policía malo, que no se prestaría el propio López Obrador, incluso que si el propio López Obrador le pidiera que ya no fuera coordinador por la amistad y liderazgo político y esta relación desde el año 1997 entre Monreal y López Obrador, pues él en la misma tarde dejaría de ser coordinador de los senadores ante una petición de López Obrador. Por otra parte, es interesante que manifestaba esta palabra de autonomía y que gracias a esa autonomía le permitía aún así presentar estas iniciativas, porque pues no le necesitaba avisar cada palabra o cada propuesta que se presentara a López Obrador como para pedir permiso. Dice, oye, pues esta autonomía nos permite trabajar como poderes y si se está intentando hacer cosa que nunca se había hecho, pues es válido, es legítimo y es necesario. También expresó que no estaba de acuerdo con la propuesta de punto final, con la que se perdonaría o se haría, vaya, un punto final a toda la corrupción ocurrida antes del 1 de diciembre. Él dice, es una propuesta que yo no estoy de acuerdo y si se presenta habrá de analizar
organizarse como poder autónomo. Aunque Monreal no ha sido una blanca palomita, pues recordemos que todo el merequetengue que se hizo, todo el zafarrancho, cuando él quería por su voluntad sí ser candidato a jefe de gobierno por el Distrito Federal o por la Ciudad de México. Y por supuesto, familia, tampoco debemos olvidar cuando Monreal fue muy polémico porque sí le otorgó la licencia a Manuel Velasco. Pero además de todas las críticas que tiene en su historial Ricardo Monreal, creo que una cosa importante o interesante del perfil de Monreal, independientemente si tiene aspiraciones políticas, es que ha sido una voz que se atreve a decirle no o se atreve a decir yo no estoy de acuerdo con López Obrador, por ejemplo, a esta propuesta de amnistía o bueno, a esta postura de perdonar a toda la corrupción ocurrida antes del 1 de diciembre. Es interesante que dice Monreal no, o también este interés de López Obrador de no cambiar el sistema financiero, pues es importante que dice Ricardo Monreal, yo creo que sí es injusto, es abusivo, incluso acercándose a la usura o al agio, cómo tienen ganancias el año pasado por 100 mil millones y este año va a ser por 108 mil millones, pues es algo absurdo, enormemente injusto. Pero bueno, en redes sociales también se generaron diversas reacciones, tan es así que le escribió HSDF, podrían hacer algo original, un montaje con García Luna donde Monreal sea jefe de una banda de delincuentes y así se lo quitan de encima. ¿Qué? ¿Ya se hizo antes? Aplicando la de Florence Cassés, que ahí tuvo su participación Loret de Mola y Genaro García Luna. También tenemos este comentario de Maro, quien publicó: todo mi respeto y actuación de Ricardo Monreal, estoy segura que J. Cole, que dirige Morena, sabe que la lealtad y preparación de él y López Obrador tienen mucha confianza, así que no busque la discordia. Y Gabriel Camacho también publicó: Ricardo Monreal hasta ahorita ha sido el único que no se ha inclinado e hincado ante una mayoría sumisa. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros como conclusión opinamos es válido que si Loret de Mola busca ser como ese periodista de oposición, está bien que confronte, que ponga ideas sobre la mesa, pero de ahí a mentir, a exagerar, a echarse sus mafufadas, pues ya es otra cosa. Considerando su capacidad económica, después de haber sido tan beneficiario de ese rico y delicioso chayote, ¿por qué no le compite a Aristegui con Peña Nieto? Que pueda hacer investigaciones especiales y que si encuentra detalles, casos de corrupción, pues que los revele, pero no con falsedades en columnas trespecinas. Pues termina siendo muy vergonzoso que le digan en su carota que usa argumentos falsos y fantasiosos. Pero tú qué opinas, mi querido Nopal y Nopal Sister? ¿Crees que Loret de Mola va a estar muele y muele a lo largo de todo el sexenio con columnas y con comentarios y publicaciones falsos y fantasiosos como ocurrió en esta ocasión? Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Lamentablemente, parece que los mexicanos estamos enfermos de la maldición de la Malinche, donde nos comportamos humildes y solidarios con los extranjeros, pero nos volvemos soberbios e inhumanos con nuestros hermanos del pueblo. Y esto lo digo porque se ha dejado, se ha ignorado y no se ha apoyado como se debería a la caravana de hermanos indígenas desplazados de Chiapas, en donde el gobierno de Manuel Velasco se ha hecho la loca y no ha cumplido con brindarles la seguridad y la justicia que se les